Familias asturianas, familias del futsal, sean bienvenidos a una nueva transmisión desde la pantalla de Asturiano Futsal TV. Nos encontramos en el partido número 2 de los cuartos de final entre Asturiano y Sportivo Barracas, esta vez en nuestra casa, Avenida Libertador 1081, en lo que puede ser un partido definitorio. Vamos a ver igualmente cómo se va a ir desplegando con el pasar de los minutos. El sorteo de capitana ya entre Yamila Acosta y Belén Bianchi. Los cuartetos ya definidos por ambos equipos. Desde el lado del Astur con la número 1, Jessica Elías va a defender nuestros tres palos. Con la 8 y por izquierda va a estar la Peti de cierre y capitana Belu Bianchi. Por derecha y con la número 9, Melody Geller, de pivot va a ir Vicky Rodríguez. Por parte del conjunto visitante va a estar en el arco Flores. Con la número 8 y cierre Candela Cejas. De pivot con la 9, la Tucu Budeguer. Por derecha con la 20, Vilche. Con la 23, Mani Claro. Restan nomás detalles. Gran hinchada encontramos acá en Asturiano. Ya se han jugado los respectivos partidos de las inferiores cuando arranca a rodar la caprichosa con Melody Geller, que tiene el balón, sube Mani Claro, traba la línea de pase. Queda en las manos de Jessica Elía. Juega para Belu, la capitana que toca para la Peti. Y el balón juega, enlace con Vicky. Se termina yendo el balón. Va a haber pelota para Sportivo Barracas. Mani Claro, el saque lateral, juega para la cierre. Cejas, que ya abre la pelota para Vilche. Y la asociación con Mani Claro, que ya se asocia una vez más con Budeguer y la pelota. El pivoteo para abrir para la número 20, que juega para Mani Claro, que la abre para Cejas. Cejas y el balón. Juega el pase de Suria para Mani Claro. El puntinazo que se va por arriba. La primera llegada le pertenece al conjunto dirigido por Nicolini. El saque de arco. El Astur juega con la Peti. La Peti, que tiene el balón, enlaza con Vicky. Vicky, que pivotea y juega el pase de Suria para Bianchi. Bianchi, las indicaciones, quería conectar una vez más con la número 20. No se llegaron a entender. Va a reponer pelota ahora sí el conjunto hoy visitante. Flores con Vilche. Y la presión ahora de Asturiano. Va al anticipo. La Peti sigue manteniendo Sportivo la pelota. Le queda a Budeguer, no la pudo controlar con éxito. El conteo del juez. Melo. El saque para Vicky. El cabezazo de Cejas para que quiera salir una vez más. La Peti jugando. La pelota se pierde por la línea de fondo. Y va a haber una nueva posesión de pelota para el equipo de Barracas. Para los nuevos usuarios, este es el partido entre Sportivo Barracas y Asturiano cuando se viene Melody Geller con el balón. Impone una pausa, juega para atrás para Belu. Parcialmente va 0-0. Acaba de comenzar. Quedan, si no me equivoco, 18 minutos 29 segundos. Vamos a ir ahora en conjunto con mi equipo de prensa confirmándoles. Estamos en una posición, donde no podemos ver con facilidad el tiempo. Pero ustedes no se preocupen, que si lo necesitan vamos a ir cantándoselos. Primer tiro de esquina le pertenece al conjunto dirigido por Polisiquio. Buena respuesta de Flores, que se encuentra sólida con el comenzar de este encuentro. Melo, el pase para Belu, que le pega, la saca. Cejas, le vuelve a pegar Vicky. Belu, se pierde por la línea de fondo. Canta la jugada número 12, abre Cejas. Va a invadir Vilche, vuelve como cierra ahora la número 20. Juega con Budeguer, quería la pared. Buena defensa pared de Vicky. Aún así le pertenece este saque lateral a Sportivo Barracas. Para los nuevos usuarios de esta transmisión, si están conectados, se pueden
avisarnos si se escucha bien, si se ve bien. Sería de gran ayuda. La Petty. Y la pelota entra pisada por el centro de la 40 por 20. Quería jugar para Melo, que va en velocidad. No llega Manicler, no llega Geller. Le va a pertenecer este saque de banda al equipo visitante. El pedido de distancia. Manicler. Y el pase para Flores. Flores y el balón para Vilche, la número 20 que avanza. Le pega en el rostro a Vicky. Sigue manteniendo la posesión de pelota ahora Cejas. Vilche, que va a trabar con la Petty. Vuelve a ir al piso Melo. Festeja el banco la entrega de sus jugadoras. Se preparan ya en el equipo dirigido por Nicolini, Antonini y López. Salió Manicler y volvió a ingresar Acosta. Por parte de Asturiano se prepara Lula Porto, se prepara la China, Juli Gómez y Cachete Fernández. Cejas, el pase para Acosta. Acosta que vuelve a abrir para Vilche, que ofrece la paralela para su compañera Cejas y el balón, el segundo palo. Y el gol de Budeguer, el 1-0. Parcial, el abrazo del banco entre sus jugadoras y el cuerpo técnico. Mucho queda por jugar, mucho queda por demostrar. Hay que seguir concentradas en un partido clave. Vicky, el pivoteo juega para Melo. Melo, y el pase para el número 20, le pega, de pecho le queda a Flores. Gran intento de la número 20, buen pase de Melo. Y ahora Cejas, que tiene el balón, juega una vez más para Acosta, que la abre para López. López y el enlace con Budeguer, que le orienta, le queda aún así a Melo, que juega ya para la Petty. La Petty juega una vez más para Geller, la número 9, que camina, le pasa Taramasco. Vicky. Y el remate. Sigue entrando en calor el banco. Vemos a Polícico sentado. Sin. Ahora sí, que dialoga con Gleria. Por parte de Barracas. El cuerpo técnico que dialoga constantemente con sus jugadoras. Va a reponer Flores, que juega ya para Costa. El despegue de López. Ya le queda ahora Antonini, el balón. Y el rebote, que por poquito no ingresó en los 3 palos. A ver, un tiro de esquina ahora para el conjunto dirigido por Nicolini. Teixeira. Y el partido que se frena dialoga con Geller, le explica cuáles son las reglas de la distancia. Igualmente, si vamos a sostenerlos por el reglamento de AFA, si la jugadora no la pide, no hay por qué dárselas. Y le rebotó, ahí sí es una tarjeta amarilla. Y ahora sí, Antonini, la volea le queda a Teixeira, que se la deja una vez más del suelo. Pero se viene ahora Asturiano, que vuelve a intentar. Parecía que se iba. Le queda a Jessy, que sale de su arco. Rechaza la pelota con seguridad. Saca a Asturiano de una posible jugada peligrosa. Acosta, el juego para Teixeira, que recibe una balanza y juega de Chete. Una paralela. López y el balón. Gana la Petty con el cuerpo. El pase ahora que quería. Salió Melo, salió Vicky, salió la Petty. Salió Vicky, volvió, ingresó, mejor dicho, el cuarteto mencionado anteriormente. López el enlace con Antonini, el número 14, que hace jueguitos. Y ahora sí la aguanta, quería jugar. Le suela para atrás, se acercaba a López, gana el saque de esquina. Hay 4 segundos, hay 4 segundos. Los pies activos de las jugadoras, el pase para Teixeira, que le pega mordido, le queda ahora sí a Cachete Fernández, que quiere
salir de contra, juega para atrás para Gómez. Gómez que avanza, juega ahora para Lula. Gana el saque lateral Barracas. Parecía que rebotaba en la jugada del equipo visitante y ahora sí, una vez más, Teixeira. Y el balón se ensucia la jugada, le queda aún así Antonini que toca para Acosta, Acosta que toca para Teixeira. Saque lateral para el equipo dirigido por Polisiquio. Cachete, el pase para Gómez. Gómez que la quería jugar pinchadita para Lula. Va a haber un nuevo saque desde el lateral. López enlaza con Antonini, gana Fernández que con tranquilidad juega para la China. Gana el tiro de esquina Asturiano. El partido va 1-0 a favor de Sportivo Barracas. Es el primer tiempo, ahora vamos a ir cantándoles los minutos. La China ahí, el pase para Fernández. Le pega y se cae por poquito. No pudo ser. Manicler que volvió a ingresar, sale Teixeira. Acosta ahí, el pase que quería con Antonini, rebota. Gana Fernández que juega ya para Jessy. Jessy el balón para la China que apuesta con Lula Porto a jugar la pared. No se llevaron a entender entre compañeros. Nosotros. Sí, sí, está. Ay, boludo, me mata esto. ¿Te ves que te trae una silla, si no? No, no, chido. Solo 4 segundos. Solo 4, tranquila. Dale, trabaja con Sofi, dale. Metela, Luli. Tiro de esquina, ahora sí, para Sportivo Barracas. Manicler. Y la jugada que indica a sus compañeras. El pase que quería. Sale, Jessy le pega. Buen intento de nuestra arquera. Sale Antonini, vuelve a ingresar Budeguer. En el equipo local se prepara Nati, se prepara Belu, Lola, Paulette y Vicky Rodríguez. Hay una lucha ahora cuerpo a cuerpo con Manicler y Fernández. La posesión le queda a las arrabaleras que ya toca para Cejas. Manicler que se postea, gira y enlaza con Buder que corría. No prospera esa jugada. Era Jessy una vez más con Lula y el pase para la China. La China que postea, aguanta, sube la línea de presión. Barracas tiene que jugar a sacarla. Ganaba Fernández ese anticipo, se termina de ir de la 40 por 20. La caprichosa invade Cejas. Budeguer es quien tiene el balón ahora. Toca para Manicler que la abre para Costa, la capitana, que quiere sacar el remate y la saca. Juli Gómez. El partido va 1-0 a favor de Sportivo Barracas. Sale Acosta, ingresa Boitea. Sigue llegando gente a Libertador 1081, nuestra cancha, nuestro amado club, el Centro Asturiano Buenos Aires. Boitea y el pase para Cejas, el remate le queda a Manicler. Antes estaba Fernández que saca ese remate.
Manicler y el paso una vez más para Cejas, la número 8 que juega. La individual, el puntinazo que se va por arriba, se lamenta la número 8, gran jugada individual de Cejas. Fernández y el rebote para Gómez, sigue la jugada aún. Ahora sí juega para Lule, saque largo, le queda a Gómez. Voltea. Y la balanza juega ya para Cejas, que la abre para Manicler. Manicler de primera para la número 19. Jessy se queda sin problemas. La pelota deposita ya su confianza para Gómez, que juega para Fernández. Cachete que la tiene amagando rivales. Se queja de una falta, le queda a Goitea para Manicler, el puntinazo que se pierde por poquito. No es el segundo de las arrabaleras que en estos momentos, a mi entender y a mi parecer, están jugando con más tranquilidad, están con más confianza, están aprovechando esos momentos. Ingresó Lola, que jugaba el mano a mano, la primera falta se la cobran a Loli. Se acomoda la canillera. Dialoga con Rodríguez, que le hace señas. Lola y el salteo para Nati, que juega para Vicky. Una vez más el juego con pivot. Anticipa Nati. Sube la línea de presión. Asturiano gana el balón. Lola gana el tiro de esquina. Se lleva los aplausos de la hinchada local. Y ahora va a haber un saque lateral en zona de definición. El pedido de distancia. Vilche. Y los pasos correspondientes. Se va adelantando la pisada para atrás. El rebate de Lola. La mantiene Lola, que sale con gran habilidad. Cuánta magia que tiene la número 3. Y ahora una vez más que recibe con balanza. Juega el mano a mano. Le queda Vilche, que remata. Y una vez más ahora nos vamos a deleitar con la magia de Paulette, que entra pisada, desplegando rivales. Toca para el azar con Rodríguez, que se la abre a Nati. Nati. Y la pisada gana. El tiro de esquina. O el saque lateral, mejor dicho. Frenan el encuentro. Va a dialogar el juez con Cejas. Policito que habla con Gómez, con pechera en mano. La suela para Nati. Nati y el amague. La cubre, la pivotea. La número 7 se la abre para Belu. La jugada se ensucia. Cobran una falta que le va a pertenecer a Asturiano. Ay, ahora sí, igualdad en estas. 1-1 va este duelo. Se prepara una vez más Antonini. Se prepara también Messi, que van a sumar sus primeros minutos en este partido. Vilche y el balón marcada por Paulette. Acosta es quien recibe, que juega para Goitea. Goitea que no podía ante Nati. Se lleva los aplausos de Polisiquio. Antonini del mal sacado. El pedido de distancia para Antonini Buder. El juego lo abre para Nati. Nati que enlaza con Belu. Belu que juega una vez más para el número 7, que se va a tratar de asociar con Paulette. Paulette y el balón la abre para Bianchi, la capitana, que lucha cuerpo a cuerpo con Vilche. La gana Antonini, que con una pisada se la quería dejar a la número 20. E indicaba que era por arriba, a media altura, como una paralela. Belu y Nati son quienes se asocian. Rebota con la mala fortuna a la número 7. Va a haber un saque lateral para Sportivo Barracas.
Se prepara la Peti, se prepara la China. Cachete Fernández y Juli Gómez. El partido va 1-0 a favor de Sportivo Barracas. El partido número 1 que jugamos allá en Barracas fue una victoria 4-1 en un glorioso encuentro con gran rendimiento de ambas jugadoras de ambos equipos, vale la redundancia. Lola y el pase para Belu que la deja para Rodríguez. Vilche. Y la paralela para Messi que postea la pivot. Va a trabar con Nati. Suma la segunda el conjunto dirigido por Polisiquio. Acomoda ya Antonini el balón, toma carrera la número 14. Vilche en el segundo palo. Messi en el primero. Ya se abre. El remate le queda ahora a Paulet que quiere sacar la contra para Asturiano. Lo suben. Con Messi juega para Rodríguez. Rodríguez que reinicia el juego para Belu. Belu que toca una vez más para Paulet. Paulet que entra pisada por la 40/20. Sube la línea de presión. Sportivo. Sale jugando Belu. Aplaude el cuerpo técnico de las Arrabaleras. Buena presión, escarcían. Ganaban. Ahora sí, la posesión de la pelota. Vilche. Marcada por Nati, juega para Antonini. Quisieron jugar de memoria. No se llegaron a entender entre jugadoras si va a haber. Ahora sí. Nati que busca el balón, va a reponer para Asturiano. Jessy, el puntinazo para enlazar con Rodríguez que la baja de pecho para jugar con la China. La China que con tranquilidad, ahora que Sportivo no estaba presionando tanto, juega para Belu. La capitana que entra pisada así a un bloqueo de la China. No era efectivo ese pase. Sportivo que hace los cambios. Antonini que va a encargar de hacer este saque lateral. En un partido un poco trabado, donde las dos chances que tuvo claras Sportivo, sacando una que fue una gran respuesta de Jessy, las pudo aprovechar. Lastur, que no está tan eficaz como lo suele estar. La presión alta del conjunto dirigido por Nicolini, se pierde el balón de fondo y va a haber cambios también para las locales. Ingresó la Peti, salió Vicky y ingresó Fernández por Belu. Cachete. Y ahí el balón abajo de la suela. La rebota Messi, que pertenece la caprichosa a Asturiano. Asturiano que ya tiene el balón con la Peti y juega la paralela, con la China. Se pierde el balón por la línea de fondo. Cejas y el enlace con Messi que ahora sí quedaba sola, le queda a Jessy con un rebote de la Peti que le favoreció a nuestra arquera. Pasa Juli, el enlace una vez más con Cachete que le quiere pegar, le pega. Se llega puesta Flores a Fernández. Cobran un penal, la tarjeta amarilla para la arquera de Sportivo Barracas. Se van todas al humo con el juez. Fernández que queda sentida en el piso.
Se quejan de una falta previa de Fernández con Cejas. Ganaba ahí la posesión Fernández, se iba sola, recibía un impacto de Flores. Va a haber penal para Asturiano. Sali Messi, ingresa Teixeira. La Peti va a buscar el balón, Nicolini que dialoga con el juez, que está cercano a nuestro equipo de prensa. La Peti que toma carrera. La Peti que toma carrera. El juez que dialoga con Flores. Flores que sigue hablando con el juez, demostrándole su descontento. Antonini que sigue con el balón. Vuelven a dialogar Antonini, Flores, Cachete inmutable también. La Peti que concentrada con el arco entre ceja y ceja mira el balón. Pide la distancia para Antonini, que está teniendo una pelea personal con Cachete Fernández. Cejas y la distancia. La China que se interpone entre ella y la Peti. La Peti y el balón. Vuelve a haber otro diálogo con la número 12 y la número 14 con el juez. Ahora sí, se viene la Peti, que toma carrera, 3-2-1, le pega. La atajó Flores en la línea. Lo festeja el banco. Con todo. Frenan una vez más el encuentro. Hay un nuevo diálogo entre el juez y Manny Cler, que recibe el cartón amarillo. Y ahora va a haber pedido de minuto. Aprovechando el minuto, las arengas de Policiquio para sus jugadoras, ahora de Nicolini para las suyas. El penal atajado, entre comillas, por Flores, para mí fue gol. Como nadie lo gritó, claramente dije que fue en la línea. Pasó la mitad del balón. Queda en la interpretación de los jueces. López tiene enlace con Antonini, que postea, le rebota a la Peti. Va a tener una chance más Sportivo en esta zona de definición. El pase para Cejas, el remate le queda a la China. Cejas, y el bloqueo le queda ahora a la China, que quiere sacar la contra para Asturiano. Con una pausa juega para Fernández, que ya la abre para Gómez. Presionaba Teixeira, gana el saque lateral. López, el balón, la presiona la Peti. La rebota, se va de la 40-20. Vuelve a ponerse en juego la caprichosa, el cabezazo de la China para Fernández. Cejas, y el balón gana Fernández, ahora le queda a la Peti para Asturiano, el punterazo, le rebota a Cejas, se lleva los aplausos de la hinchada.
Buscan el balón. Toca ya para Gómez, que enlaza con pivot. Le queda. A Gómez cobraban una mano. Muy polémica, a mi entender. Sale López, ingresa Manicler, sale Antonini. Vuelve a ingresar la Tucu. Acá estamos revisando desde nuestro equipo de prensa. Había sido gol. El codazo. Y la falta que recibía la China, claramente juegan a favor. La falta para las arrabaleras. Como les venía diciendo, sí, lo pudieron ver desde la transmisión. Fue gol de la Peti. Una lástima que los jueces no lo hayan visto. Y ahora Teixeira, que va a proponer una vez más. Recibía una falta la Peti, sigue el balón en juego, le queda a Manicler el gol de Guiver. El 2-0 de Deportivo Barracas. Quinta falta es la que tiene Asturiano. Ingresó Echagüe, ingresó Bianchi, Nati y Paulet. Cejas que se asocia con Manicler. Manicler, el juego para la Tucu. El taco, qué gran atajada de Jessica Elida. Muy buena respuesta de Jessica, anima a sus jugadoras. Excelentes los reflejos, por sobre todas las cosas. El Seire del tiro de esquina. La pelota para Cejas. El amague de la pelota que se pierde. Y el tiro de esquina que le va a pertenecer al conjunto visitante. El Seire y Manicler que ingresa. La cortina y el rechace de Nati. 2-0 va ganando parcialmente Sportivo Barracas. Cejas el balón que la abre para Manicler. Manicler y la caprichosa que baila. Sobre ella juega una vez más para el número 8. Manicler es nuevamente quien tiene el balón. El pase era mal entregado para Teixeira. Y va a haber un pedido de minuto por Polisitio. Como les venía anticipando, queriendo anticipar, vamos a ir contándoles ahora quiénes son nuestros patrocinadores. Los pueden ver también desde la transmisión en nuestros banners. Salud Global, @saludglobal.org. Una cadena de farmacias y perfumerías, 6 sucursales en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Pueden encontrar desde maquillaje, maternidad, medicamentos, suplementos deportivos, vendas y todo lo que necesites. Los podés ver también desde su sitio web www.saludglobal.com. IBARC, un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión transformar el mundo a través del diseño. www.bibarc.net @IBARC. El último sponsor, la última arenga, Tromen, @Tromen Argentina. Calefacción, parrillas, hornos y gourmet. www.tromen.com. Con el pasar de los minutos vamos a ir nombrándoles quiénes son los otros patrocinadores. El enlace con Echagüe. Juega para Nati, que la abre para Lola como cierre. Paulet, una vez más para la pivot. El pase para Belu. Belu que juega con el balón. Se la deja para Loli. Sube la presión Barracas. Quería enlazar una vez más con Echagüe, que la abre para Nati. Nati. Y el amague marcada entre 3. Roba Manicler con éxito. Cobran una falta, la sexta. Y justamente la sexta falta que va a patear Barracas.
A mi entender buscó el contacto, Manicler lo hizo bien, el juez compró esa falta. La marcaban entre dos, todo le favorecía a la número 23. Gran descontento de las jugadoras del Astur por estas decisiones arbitrales. ¡Emi! ¡Emi! ¡Pili! ¡Pili! Antonini y la carrera. Lola que se ubica como pivot, haciendo larga la cancha. Jessy que se acomoda los guantes, dialoga con el juez. Ya sabemos de la gran experiencia que tiene Delia. En el pasado encuentro, en el partido número 1, le había atajado una sexta falta. En vos confiamos, Jessy, como lo solemos hacer, con tus atajadas, con tu confianza. Comete el mundo. Esto es todo tuyo. Se prepara ahora Antonini, el balón del remate. ¡Afuera! El pelotazo de la número 14. Pone en juego ahora sí el balón para Luna. No prospera esa jugada, cortesía de Asturiano para Barracas. Sale Antonini, vuelve a ingresar Budeguer. Manicler y la marca de Paulet. Quien recibe es Goitea, pero gana Nati, que va al bloqueo. Bloquea a Budeguer, la pivota ahora que espera para abrirla para Goitea. La pisada de la pelota que le termina perteneciendo a Asturiano. Jessy, el balón con tranquilidad deposita la caprichosa para Belu, que ya la quería abrir, anticipa Bianchi una vez más. Luna que la protege y la cuida bajo su suela. Quería tirar un caño. ¿Quién es? La que se la deja es Budeguer para Cejas. Nati, el pase la vuelve a ganar la número 9 de Sportivo Barracas, la goleadora del torneo. Entre otras, quería sacar el puntinazo, le sigue perteneciendo a la número 9, queda tirada en el piso. Nati. Piden que se pause el encuentro, ahora sí lo hacen. Pero le tiró, boludo. ¡Cande! ¡Cande! ¿Qué querés, boludo? Pero la concha de la luna. ¿Qué querés? El enlace que quería con Acosta. Le pertenece el balón, ahora sí, a Asturiano. Se prepara Rodríguez, se prepara Fernández, se prepara Juli. El balón que lo corre. Echagüe, el remate. Que se va por poco, Asturiano que no. Se da por vencido, sigue intentando. Buena llegada, buen intento del conjunto local. El enlace con Belu. Con Budeguer, perdón. Goitea y el remate, el bloqueo de la Peti, le sigue perteneciendo el balón para Costa, que la abre para Manicler. Gana la posesión de pelota las Arrabaleras. Quien tiene el balón es Goitea. Goitea para Manicler, Manicler y el giro. El cambio de dirección para abrir la cancha para la capitana del remate, que le queda con mucha seguridad para Jessy. El partido va 2-0 a favor de Sportivo Barracas. Ahora vamos a ir diciéndoles el tiempo si es lo que precisan. Mientras ya Manicler que juega para Budeguer y el amague. Manicler una vez más. Quien tiene el balón saca el remate, se pierde por la línea de fondo.
Sale el número 23, sale Goitea, sale la Tucu. Ingresa Teixeira, ingresa Messi, ingresa Vilche. 2 minutos 30 son los que quedan de esta primera etapa. La diagonal que quería la Peti con Gómez. La jugada preparada ahora que va a elaborar Asturiano. El pase finalmente va para la número 8, la Peti que quiere sacar el remate, juega una más para Fernández que la pincha para Gómez. Va a trabar Rodríguez, Vilche y el balón. Gana la pelota a la Peti. Saca sin ningún problema Acosta. Jessy. El enlace que quería, se caía Rodríguez. Flores. Y el juego largo con Messi. La jugada con pasado en Avellaneda, quería una mague. Le queda a Jessica Elía. Jessy y Juli Gómez y el balón para Fernández. Fernández que quería enlazar con pivot. En estos minutos no se está encontrando Asturiano en juego. Barracas está siendo mucho más preciso y protagonista con el pasar de estos minutos. Así lo podemos ver desplegado tanto en el juego como en el marcador. Corre Vilche. Acosta que juega para Teixeira. Gran respuesta. Jessica de Liga. Le queda ahora sí a Rodríguez. Quería enlazarlo. Vuelve a quedar para jugar para Fernández. La saca Acosta. Pero ahí sube la Peti. Le quería pegar. Le queda mordida. La saca la capitana de Barracas que se choca a las manos con Flores. Va a haber un tiro de esquina para el Astur. El remate de Cachete que se pierde. Le pegó muy de abajo, se fue el balón por arriba. Va a reponer ahora sí Flores. Barracas. Y una vez más se juega con pivot. Gana esa lucha, la cierre. Cachete es quien tiene el balón. La cucharita para enlazar con Rodríguez que la baja de pecho orientándola para su pierna inhábil. Reinicia el juego para la Peti que con tranquilidad le camina, juega. La paralela estaba ahí rápida y al anticipo Teixeira. El juego para Vicky, le pegaba por poquito. No es el descuento. Flores, sí, la jugada preparada, el pase para Teixeira que juega la paralela. Recibe esa asociación entre Messi. Gana la Peti el balón que la pisa, la muestra. Juega ya para Cachete que se la devuelve. La número 8 que camina a la cancha y abre para Fernández. No se llegan a entender entre compañeras. La pelota le pertenece a Vilche que juega ya a la paralela. Buena respuesta de Jessy, le saca, espera. Le queda una vez más a Messi. El juego para atrás ensucia. Esa jugada del puntinazo. El gol. Deportivo Barracas 3-0 es el parcial. El tiro de esquina que gana Sportivo Barracas. Se acerca a Costa. Le da indicaciones a Messi. La cortina de las 7. El remate y buena respuesta de Jessica de Liga. Pase para Costa, el puntinazo, el rebote le pertenece a Messi. Se patinó con la pelota, le queda ahora Fernández, quiere sacar la contra. ¡No! ¡Cortar en la jugada! ¡No se puede entender! Terminó
Esta primera etapa quedó sentida, la número 3. 3-0 es el parcial.
Volvió ahora sí a rodar el balón. Comenzó la segunda etapa de este partido número 2 de los playoffs. Vamos a ir repasando como solemos hacer luego los encuentros que se disputaron y a disputarse. La primera falta que recibe Cejas, piden una amarilla desde la hinchada. Ahora sí se enciende la hinchada de Asturiano. Hubo que mandar por ahí algún mensajito para que activen. Ahora sí somos locales. Ahora sí arranca el folclore del futsal. López y el remate, el bloqueo de Jessy. Cejas, el pase para Manicler. Manicler que la pisa, que la muestra, quería jugar. El mano a mano. Gran defensa de Belu. Sólida nuestra cierre en estos momentos. Gana el saque lateral Asturiano. Barracas que empieza a presionar fuerte. Amaga Belu que va a pasar. El pase que quería conectar con Vicky. La baja Antonini para Manicler, que ya abre la cancha para López. López sí, el sombrerito seguía en la cancha a su entender el balón. El juez no interpretaba lo mismo. Va a haber un saque lateral para Asturiano. El pase para Vicky. Antonini y Cejas el balón. Gana Asturiano. La Peti quien maneja ahora la caprichosa. Cuando cuerpo a cuerpo con Manicler ganaba el número 23 esa lucha. Busca ya la pelota y las arrabaleras van a reponer. Barracas va ganando 3-0. Acaba de empezar el segundo tiempo. Buena era la presión de Rodríguez y de la Peti. Ganan el saque lateral. La Peti. El puntinazo para Rodríguez. Saca de cabeza Cejas. A reponer una vez más la China. Para el equipo dirigido por Polisiquio. El pedido de distancia. Belu que pide el balón. Recibe la número 4 que ya gira para la Peti. La opción de pase. La China no se llegaron a entender con Vicky. Juego largo para conectar con Antonini, pegando una mano, le queda ahora sí a Manicler, la saca la China. El juez dice que no hubo mano clara, era ese contacto. Cejas y el balón pedían una mano. Ya lo marca Asturiano. López que acomoda el balón. El pase va para Cejas. Cejas que abre para Antonini, la número 14 del acercamiento marcada por la Peti. Juega para López. Se patina con la pelota. Sigue teniendo posesión de balón del equipo dirigido por Nicolini. Antonini, el pase para Cejas. Cande. Y el balón quiere sacar el remate, la guarda. La llega a puntear Vicky. A ver, un saque de arco para el conjunto visitante. Manicler y el balón. Juega para Cejas. Cejas que ya abre para Antonini, que se planta como ala, que quería proponer una vez más con Cejas. Activa estaba nuestra pivot.
Juega el banda a banda ya. López. Y el intento de enlace con Antonini. Cortesía de Barracas para Asturiano. Va a pertenecerle este saque desde abajo, desde la zona de elaboración a el conjunto local. Se cae Rodríguez, pedía una falta. Flores, sí, la jugada preparada. El enlace con Antonini que la frena de pecho. Se anticipaba la China, se cae. Antonini cobra falta para Asturiano. Se agarra sumamente dolorida la rodilla Antonini. Esperemos que no sea nada lo de la número 14. Este momento lo va a auspiciar LNS Sport, indumentaria deportiva www.lns-sport.com. Sus redes sociales, @lns.sport. Cambian ahora sí la decisión arbitral. Cambian la decisión arbitral, ya no es más una falta que va a sacar a Asturiano ahora de la nada. Es una falta que se le va a sumar al conjunto dirigido por Polisiquio. Manicler que acomoda la pelota. Es algo que me deja totalmente atónita. Las decisiones arbitrales que se están teniendo en estos momentos son sumamente particulares. Aún así, Antonini se estrecha la mano con la China. Una decisión que no se entiende para nada. Ya había cobrado y es algo totalmente extraño lo que acaba de suceder. Creo que ahora más el juez que nosotros, sí, Manicler, y el balón, el travesaño le vuelve a pegar, se salva Asturiano de esta. Gracias a Dios. Y ahora la Peti que tiene el balón. Juega ya para Vicky, le queda Vicky, le pega por poquito, no es. El descuento de la número 20. Buena lectura de la Peti. Gran pase. Se abre Cejas, la opción. López que juega ya para Antonini que cabecea, se le terminó la 40/20 con un sombrerito. Vuelve a ponerla en la cancha. Queda sentida en el piso Antonini que ya se va reponiendo poco a poco. La China ahí, el balón, la personal, la saca Manicler. Sale Cejas, ingresa Costa. La China y el remate, el bloqueo de López, le queda ahora a Antonini. La termina sacando la China, se prepara Lula, se prepara Juli, se prepara Vicky. Ingresa Udeguer por Antonini que queda dolorida de la rodilla todavía. Le van a aplicar ya el frío. Manicler que juega una vez más para la Tucu. La Tucu que postea, que la tiene, gana muy limpio la Peti. Rápida está Manicler para sacarle el balón. El bloqueo ahora de la número 23. Quien tiene la caprichosa es Udeguer. Va al piso la Peti. Sigue López que juega para Acosta. Sale Jessica Delía. Va a haber un saque de córner para Sportivo Barracas. Vilche y el tiro de esquina le queda a Vicky que la rechaza. Ingresa Manicler, ingresa Teixeira, perdón, por López. Acosta, el pase para el número 22. Juega con pasado en Pacífico, quería recibir el balón. Quien le queda ahora es Salapetti. El pase era mal entregado y ahora sigue teniendo el ataque Sportivo Barracas. El segundo palo, buena respuesta de Jessica Delía que ya quiere jugar en largo para Vicky. Sale la China, ingresa Majito. Con la número 13. Gambande hace presencia en la 40/20 con sus primeros minutos. Acosta y el enlace para Buder. Defiende bien Majo y ahora le queda el balón a Gómez. La rechazaba. Sale Vicky, ingresa Lula. Vilche que cambió de lado con Teixeira. Quien recibe el balón y se la devuelve. El número 20 que cambia de lado para Costa. Que juega para Udeguer. Udeguer que reinicia una vez más, como vimos con el pasar de los minutos. Ahora la alineación para Acosta, que juega el pase sería para Vilche. Vilche
Y Majo que recupera la pelota para que la tenga la Peti ahora. Quiere sacar la contra, vemos que le pasa Lula, enlaza con Gamander, recibe una falta. Excelente cómo orientó el cuerpo a la número 13. Sale la Peti, ingresa Fernández. ¡Bien, Majito, bien, Majo! Pregunta cuánto va. El partido va 3-0 a favor de Sportivo Barracas. Parcialmente mucho queda por jugar, mucho queda por demostrar. Cachete que ya acomoda el balón para hacer el respectivo tiro libre. Udeguer y Vilche en la barrera. Eiseire y Acosta en los palos. Fernández y el puntinazo le rebota en la barrera. Sigue teniendo posesión de pelota el equipo dirigido por Polisiquio. Gómez que la abre para Majo, Majo y el taco. Lo defendía Vilche. Lírica la número 13. Que ya va a ser el saque lateral. La pinchadita para Lula. Lula y el posteo. Reinicia para Gómez. Gómez que la pisa, el cambio de dirección para enlazar con Majo. Saca. Budeguer el remate. Va a haber un tiro de esquina. ¡No deja jugar! Majo, el pase para Cachete. Fernández el remate, el bloqueo de la Tucu Budeguer. Va a haber un nuevo saque lateral en zona de definición para Asturiano. El pedido de distancia. Vemos que se acerca Fernández. Atenta está Gómez y Porto. Dialoga una vez más el juez con las jugadoras con el uso de la distancia. Corre Majo, el remate y la gran respuesta de Flores. El puntinazo ahora le queda a Lula. Lula que marcada entre dos, sale con gran eficacia. Gana el saque lateral. Ya la que tiene el balón es Gómez, que se asocia con Fernández, que va a trabar y gana una vez más la posesión de pelota. La alienta al banco. Vemos el pase para Lula. En el segundo palo está Majo. Buen bloqueo del remate de Porto por parte de Yamila Costa. Tiro de esquina y el pase va para Gómez. El remate bloquea en Budeguer, le queda a Lula. Lula que la pelea, sigue manteniendo el Astur el balón. Le termina sacando a Costa. Y ahora una vez más Fernández con la caprichosa entre su suela. El amague, el cuerpo que tiene con Vilche. Cobran una falta que le pertenece a Barracas. Se gana el cartón amarillo. Y lo cobra para ellos. Vergüenza les tiene que dar. Vilche, le saque para Acosta. Acosta que reinicia con la número 20. La marca de Fernández. Udeguer que sigue manteniendo el balón. Juega para Teixeira que ya la abre para Vilche. Vilche marcada por Vicky. Enlazan con la Tucu, cobran otra falta. Lula no entiende qué es lo que ha sucedido. Nosotras, o yo por lo menos tampoco. Otra falta que suma Asturiano. ¡Bien, Majo! Se prepara Echagüe, se prepara la Peti, se prepara Loli. Eiseire. Y el remate le pega en el hombro a Lula. Va a haber córner.
Sale Vilche, ingresa Marie Claire, la autora de uno de los goles por Copa Argentina. Mal sacado de la jugadora compasado en el tricolor. Mientras acomoda la caprichosa, otro de los sponsors que tenemos en nuestra camiseta es Unitienda, www.unitienda.com.ar. En 3 pasos crean tu sitio web profesional y personalizado, marketing digital y web hosting. www.unitienda.com.ar. Para finalizar ahora sí con la sección sponsors, hasta dentro de un rato, el Astur Gym, máquinas de última generación y tecnología. No hace falta ser socios para venir al gimnasio, está ubicado en nuestro club, Avenida del Libertador 1081, @astur.gym, para que puedan ver todo lo que vayan subiendo y demostrando de lo que es este gimnasio. López, sí, el globito le queda a Nati, la jugadora recién ingresada, la abre la cancha para Cachete. Fernández, sí, el balón que la pisa. Gana Buderer esa lucha. Se cae. Cejas, gran respuesta. Jessy se gana la tarjeta roja. Vicky Fernández buscó el contacto. Cejas en esa carrera en la que ambas estaban yendo por su marca y por el balón. Se interpuso entre la corrida de Cachete. Se lleva la tarjeta roja por doble amarilla. Una lástima esta tarjeta. Vamos a ver ahora cómo lo defiende el Astur. ¿12 cuánto? 12 minutos, 49 segundos. Luego de una tarjeta roja. La tranquilidad que pide Nicolini a sus jugadoras. López, que se asocia con Goitea. Goitea una vez más con la número 11. Abre la cancha para Messi. El pase era mal entregado. Marie Claire le pedía más tranquilidad. Va a reponer ya el conjunto local. Sube la línea de presión Sportivo. Gana la pelota ahora sí Natalia Negro. Gana la falta también la número 7. Que dialoga en un diálogo no muy agradable de López. La número 11 va a dialogar una vez más con el juez. Parecía que se asomaba la amarilla. Se salvó la jugadora de Barracas. El conteo del juez, Gómez. Y el remate, recordemos que tienen que estar 2 minutos enteros con 3 jugadoras, a menos que haya un gol de por medio. Flores que saca para Messi, la número 3 que juega para Marie Claire. Gana la pelota Barracas. 2 arriba y 1 abajo. Es como le está planteando el conjunto dirigido por Polisiquio. Lu. Estamos en quinta falta. Para otro condimento, además de no tener una jugadora, estamos en quinta falta. Messi y el balón juega para Marie Claire, la número 23 que abre la cancha una vez más para Messi. Buena respuesta de Jessy. El balón sigue dentro de la 40 por 20. Reclamaban un tiro de esquina. Juega para Gómez, que la abre para Porto. Gana Marie Claire esa lucha. Y el gol de Barracas. Se vuelve a reincorporar una jugadora más. Hay cambios en Asturiano. Ingresa Paulet, La Peti y Luna. Se mantiene Nati. ¡Dale, que esto sigue! ¡Dale, con actitud!
La Peti se juega para Paulette, que quería la paralela. Se va el balón de la 40x20. Viene a invadir López. Gana la pelota Echagüe. Queda ahora a Nati, que juega para Paulette. Loli, que la pisa, que la muestra. La roba Mani Claire. López. Y el enlace que quería con Messi. Se pierde el balón. Va a elaborar una vez más Asturiano. Juego largo con Echagüe. El cabezazo que quería con la Peti le queda a López. Que juega para Cejas. Cande una vez más para Mani Claire. Número 23 para López, que invadió. Se ensucia la jugada. Barraca sigue tocando el balón con mucha tranquilidad y personalidad. Cejas que juega la alineación para López. La número 11 que espera para la paralela con Mani Claire. La pelota se pierde, cantan un tiro de esquina. ¡Dale, Asturiano! Mani Claire y el puntinazo para Cejas. Empieza ese espacio para tocar con López, que quería jugar con Mani Claire. Que la alienta la número 11. El banco de Barracas tranquilo. Jugadoras sentadas que dialogan con Nicolini. Por parte de Asturiano, mucho movimiento. La China que se prepara con pechera en mano con Rodríguez. Se prepara también Lula Porto con la pilcha de arquera jugadora. Recupera la Peti, que quiere abrirla para Luna. Luna y el pase para Paulette. Va a haber un tiro de esquina. Betty, después del pase, sigo la falta. Arriba, pero seguís. Loli, el tiro de esquina. La cortina de Nati. El remate que se va por arriba. El partido va 4-0 a favor de Sportivo Barracas. Diferente está siendo la historia parcialmente a lo que había sido el partido de visitantes. Cejas que quería jugar el anticipo por poquito, se lo pierde, se lamenta la número 8 que le hace con el pulgar arriba a López. Loli una vez más para la Peti. La Peti que lo camina como cierre, juega para Paulette. Loli. Y el pase para Echagüe, le corre la Peti. Lola se abre para Nati, la número 7 que quiere jugarle a individual. Toca para la Peti, que encuentra a Luna. Luna que quiere girar. Cuando iba a sacar el remate, ya llegaba a sacar Messi. Se cae Messi, el puntinazo. Y una nueva falta que le cobran a Asturiano. Buscaba el contacto, se tiraba el juez. Vuelve a comprar la falta. Se está expresando esto desde el cuerpo técnico. Habrá una nueva sexta falta que va a patear Antonini buscando la revancha. Se prepara una vez más Jessica Delía y Antonini en un duelo mano a mano. Baila Jessie sobre los 3 palos con
muchísima confianza, haciéndole sentir justamente esto a Antonini. Va a acomodar el balón sobre la sexta falta, que es donde realmente se debería de colocar. Vilche la vuelve a agarrar, hay un tole-tole con Vilche y las jugadoras de Asturiano. Se asoma Nati, se asoma la Peti, que la vuelve a acomodar con mucha picardía. Ahora dialoga con Antonini. Se pelean ahora por ver quién va a acomodar la pelota. Ya se acomoda una vez más las canilleras y las protecciones Jessica Delía. Ray Antonini entre ceja y ceja al arco. Duelo mano a mano. Una vez más. Desde la sexta falta. Vamos Jessy, vamos Asturiano. Se prepara Antonini. Se prepara la número 14. El palo le niega una vez más. El gol a la número 14. Se lamenta Antonini. Se salva Asturiano. Pase para Nati. La camiseteaba Goitea. La encierran, se cae sobre Nati. A ver, saque de arco. ¿Quién recibe el balón ahora es Echagüe? Buena cobertura y buenos amagues de Antonini para cubrir el balón. Parecía que le había tocado la número 14, que se ríe mientras va hacia el arco defendido por Delía. Vilche y el balón cabecea. La Peti gana el saque lateral. El equipo local. Cambios en Asturiano. Ingresó Juli, quien recibe el balón. Abre para Paulette, que recibe a pierna cambiada. Ya se acomoda el balón para seguir jugando. Va desplegando rivales. La juega para la número 11. Parecía que la tocaba Vilche. Va a hacer un saque lateral para las arrabaleras. Y mal sacado. Y los cambios que hace Polisiquio, imponiendo la superioridad numérica en busca de revivir, en busca de achicar la brecha que hay en el marcador. Juli. El pase para la Peti. La Peti que avanza, tocando para Rodríguez. El remate que se va por arriba. Sale Lula. Vuelve a ingresar Jessica Delía. Vilche. El pase para Acosta. Presiona a Asturiano. Le queda a la número 20. Ya se impone la Peti, que gana el saque lateral. Excelente el rendimiento de la número 8. Enorme. Enorme. El repliegue y la defensa. La Peti una vez más. Y el balón, el puntinazo, el remate y la respuesta de Flores. Sigue manteniendo la pelota a la Peti, que ya se la deja a Gómez. Gómez, que juega en segunda línea para la China. La China, el puntinazo la saca. Una vez más, Flores. Los aplauden Gleria y Polisiquio. Lula y el pase para la Peti. La Peti que toca para Gómez. Juli y el balón que va para Vicky. La Peti y el remate de Lula Porto. Sale Lula. Ingresa Jessy. Vilche y el pase para Yamila Acosta, que toca para Ortega. Gana esa lucha la Peti. La camiseteaba, se le tiraba encima. No cobran esa falta. Juli, que tiene el pase para
Vicky que se la devuelve a la número 11. Antonini que le va a comer los pies, termina de espaldas en la línea de córner, quiere salir. La roba Goitea, toca para Acosta y el remate y la buena atajada, una vez más de Elía, lo mejor que está teniendo Asturiano en estos momentos. Salió Goitea, ingresó Cejas. 4-0 es el parcial de este partido, lo va ganando Sportivo Barracas en el partido número 2 de los playoffs. El remate que se pierde por la línea de fondo. Va a salir una vez más Jessy y va a ingresar Lula Porto. Quería buscar a Porto, le queda a Virge el bloqueo de Juli. Grandes Cejas que sigue manteniendo el balón, toca para Acosta, marcada por Vicky, sube la línea de presión, ahora sí, nuestra primera. Encuentran el pase con pivot, la gira para la china que le queda, la tapa, le queda a la Petty que le pega, la vuelve a sacar. Cejas, lo que parecía ser una mano, termina siendo un tiro de esquina interpretado por el juez, es algo inédito este arbitraje. No se puede entender las decisiones arbitrales que se están tomando en este partido. Una lástima cuando influyen tanto, por sobre todas las cosas. Es una lástima. La Petty, el balón, la paciencia que le pide Policía, que juega para Gómez y Vicky Rodríguez, que toca una vez más para la número 8. Movimientos en la segunda línea. La Petty que la abre para Porto y el remate. Quería buscar el segundo palo, le queda ahora sí a Rodríguez que se la deja a Porto que reinicia el pase con la Petty, la número 8. Y el puntinazo. Otra respuesta de Flores. Cuando va a intentar rematar, la saca Gómez para que siga la superioridad numérica. Gómez que toca ya. Cuando Vilche quiere ganar en velocidad, se cae. Y va a haber una tarjeta roja para Vicky. Se va yendo poco a poco el partido de las manos. Rápidamente se incorpora Vilche. El banco de Asturiano explota. Nicolini dialoga con la número 20 con mucha tranquilidad. Antonini que se abraza con Acosta y se ríen. Otra vez Asturiano con 3 jugadoras por 2 minutos. Sale Gómez, sale la Petty, ingresa Nati, ingresa Belu. Se mantiene la china, expulsada Vicky Rodríguez. Y va a haber una vez más una sexta falta para Sportivo Barracas. Esta vez se cambia la pateadora. Va a estar Candela Cejas, la experimentada jugadora de Sportivo Barracas. Otro duelo mano a mano, donde Jessy les hace sentir el rigor. Se prepara Candela Cejas, se prepara Jessy al remate. ¡Gran atajada de Elía! ¡Enorme, Jessy, enorme! Gran respuesta de la número 1. Figura de Asturiano, sin lugar a dudas. Demostrando que cada esfuerzo tiene su recompensa. 3 sextas faltas pateadas, 0 goles por ahora. Desde los 10 metros. Y ahora Cejas que juega para Antonini. Antonini que le camina a Nati. Nati que se hace fuerte en defensa y gana la falta. Excelente. Lo de la número 7. Vuelve a ingresar Jessy. El tiro largo para que la frene Nati. La gana Budeguer que reinicia para Acosta. Acosta que juega para Antonini que toca de primera y de cachete para Cejas. Cejas y el remate. No la podía terminar de desviar. Budeguer. Va a haber un saque de arco para Asturiano.
Belu y el pase para la China que juega para Nati, que se hace espacios, se pone espalda, sale jugando, se interponía ahí. Dai que se tira al piso en busca de otra falta. Budeguer y Cejas para Costa, Yamila para Antonini, el remate y el bloqueo de Belu. Costa y Cejas, como ya hemos visto a lo largo de estos minutos. Y un nuevo bloqueo de Nati Negro. Se prepara Lula esta vez con la ficha de pivot. Se viene Nati, se interpone Cejas. Budeguer que postea y juega unas más para la 8. La capitana con el balón se la deja a Cande, que juega para Budeguer. Budeguer que amaga, se la deja una vez más a Cejas, que busca el remate con Acosta. No, juega para Antonini, que se la devuelve. La número 7 que reinicia para Cejas. Pierden la pelota. Sale Nati, ingresa Majo. La China y el tiro, saque lateral. Queda sentida ahí la atención médica que va a pedir Antonini. Acosta sale, ingresa Teixeira. Se prepara también Vilcher. Mientras la atiende la médica, este momento lo va a auspiciar Salud Global, una cadena de farmacias y perfumerías. 6 sucursales ubicadas en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Vas a poder encontrar desde maquillaje, maternidad, medicamentos, suplementos deportivos y vendas, entre miles de otras cosas más. @saludglobal.ar, www.saludglobal.com. Ahora sí, la China y el saque lateral, el pedido de distancia para la Tucu. Los 5 metros reglamentarios. El pase que se pierde. Y va a reponer Vilcher. Vilcher para Teixeira, la número 22 que juega una vez más para la ala por derecha. Se asocian entre ambas jugadoras. La intensidad ahora va a ser fundamental en la marca de Asturiano. Fuerte iba la China, que queda Flores, que reinicia una vez más para Vilche. Vilche para Budeguer, Budeguer que recibe con la balanza, juega una vez más para el número 20, ahí rápida va la China a marcar, sale con gran eficacia. Vilche, que toca para Cejas, iba bien al piso. Lula Porto, que ya ingresó a la 40/20, ya recupera Asturiano su cuarta jugadora. Vilche entra pisada, juega para Teixeira, Teixeira para Cejas, que recibe una balanza, hace un cambio de dirección y juega el salteo para Vilche, que se la deja una vez más acá de Cejas. El remate que quiere sacar, gran atajada una vez más de Jessica Delía. Va a haber un saque lateral para Sportivo. Sale la China, ingresa Lola. Bien, va a recibir el balón el Majo de cabeza. Belu, que toca para Lola, que quería jugar con un mano a mano, gana ese saque lateral, le da la mano a Vilche, que se caía. Ya se reacomodan Lula y Majo. Majito, que le hacía rebotar sobre Cejas, y va a haber un nuevo saque lateral. Asturiano que va a intentar elaborar. Que está en movimiento, Teixeira vuelve a rechazar el balón. Lola que aprovecha para dialogar con Cleria. Belu, el pase va para Paulette, que quería jugar en mano a mano. Cuando agarra el balón, Vilche ahí cobra en el saque lateral perteneciente a las visitantes. Las arrabaleras que tocan con Vilche, que la amague para Paulette. Enlaza de primera para Budeguer, que se la rebota. Se pierde por una cuestión de centímetros el quinto de un Sportivo Barracas.
pedido de minuto por Nicolini. Vuelve a ponerse en juego el balón. Teixeira, que ya tiene la caprichosa entre sus pies, deposita la pelota para Goitea, que toca para Messi, que recibe con una balanza y se va por el centro de la 40/20. Remata, se pierde el balón por la línea de fondo. Jessy ya con la pelota. Va a apostar a jugar en largo para Lula. Teixeira y el enlace con Messi. La jugadora con pasado en Avellaneda. Toca para Teixeira. Teixeira que la pisa y la muestra. Buscando los espacios, toca para la pivot, que se la deja una vez más. Se asocian entre jugadoras. Asturiano que presiona ahora sí un poquito más. La paralela la encuentra con Messi. Quería interponerse Vilche. La saca Majo. Majo. Y el pase para Loli. Loli que juega el mano a mano marcada por Goitea. Gana la pelota. Recibía una falta, otra falta que recibe y no la cobran. Ahora sí cobra la mano de Paulette. Es algo totalmente inédito este arbitraje, estas decisiones sumamente polémicas. Otra sexta falta que le va a pertenecer a el equipo visitante. Prefiero abstenerme a opinar, siendo consciente que estoy en representación de una identidad y de un club. Y ahora cambian la pateadora una vez más. Vamos a ver si pueden con Jessica Delía, que está imparable. Se prepara López. Arranca una vez más el ritual de la número 1, imponiendo rigor, imponiendo seguridad. Se viene López y el remate. ¡Buena atacada de Jessica Delía! ¡Enorme Jessy! No hay otra palabra. No hay otra palabra para describir lo de nuestra arquera. Enorme, fenómena, espectacular lo de Jessy y el partido de hoy. López y el remate, la rebota. A Majo, sale ahora de contra Asturiano con Paulette, que la abre para Luna. Se le dificultó el control. La felicita igualmente Polisiquio. Goitea que toca ya para Teixeira, que entra pisada. Yendo de banda a banda, enlaza con Messi, que juega con el cuerpo y saca el remate. Hay tiro de esquina para las Arrabaleras. Goitea encargada, juega para Teixeira. Se la devuelve al número 19, anticipa Majo, le queda ahora a Echagüe. La marcan entre dos, le queda a Vilche y el remate. ¡Buena atajada! ¡Otra vez más! De Jessica Delía para hacerle un monumento. Lo de nuestra arquera.
Goitea, el pase adentro. Vilche que quería rematar. El pique favorece a Asturiano cuando se complicaban las cosas. Vilche rechazaba. Poco queda para que finalice el encuentro. 4-0 gana Sportivo Barracas. Tendremos que ir a un tercer encuentro a definir el lugar para ver quién pasa en los cuartos de final. A las semifinales, disculpen. Quien tiene el balón ahora es Messi, quiere sacar el remate. Buen bloqueo, una vez más de Majo. Con muy buenos minutos dentro de la 40-20. Goitea, que quería jugar la individual. Ahí estaba firme Echagüe. Juega una vez más para Teixeira. Interpretan que es un mal sacado. Parece que había una pelota en movimiento. Oh, mal apoyada sobre la línea. Pasa Majito. El conteo del juez. Belu que acomoda la redonda. El juez que le va a contar igual. Saque largo. Favorece el rebote a Sportivo Barracas. Vilche y el gol de la número 20 cuando finaliza el encuentro. El juez dice que no valió ese gol. 4-0 termina siendo el resultado final. Les agradezco a todos por estar prendidos a la transmisión desde las pantallas de Asturiano Futsal TV. Espero que se suscriban, que activen la campanita, nos siguen en nuestras redes sociales, @AsturFutsalFem. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.